Tercer gran premio de la temporada ya finalizado y eso significa análisis de los rookies de la parrilla 2025 de Fórmula 1. Para los que no vieron el video de los rookies, que es como una breve introducción a estos 5 pilotos que debutaron en la Fórmula 1 este año, para que tengan un contexto de estos muchachos, cómo fue sus categorías inferiores, cómo llegaron a la Fórmula 1 y ahora vamos a su presente. Lo que ha sucedido en estas 3 carreras, el Gran Premio de Australia, el Gran Premio de China con sprint incluida y el Gran Premio de Japón. Antes de meternos de lleno con este análisis, quiero recordar unas declaraciones que hizo Helmut Marko tan solo en el primer Gran Premio de la temporada, que fue en Australia. Y es que estos 5 pilotos pues los catalogó en niveles de talento. Recordemos, refresquemos cómo era ese orden y qué niveles tiene cada uno según el asesor de Red Bull. En el top tier o en el nivel A nos encontramos a 3 pilotos: Kimi Antonelli, Oliver Behrman e Isaac Hadjar. En el nivel B nos encontramos a Gabriel Bortoleto y en el nivel C está Jack Doohan. Todo esto, vuelvo y repito, según Helmut Marko y su análisis en los años que tiene, no solamente asesor de Red Bull, sino como uno de los cazatalentos más grandes de la máxima categoría. Pero ¿por qué pone, por ejemplo, a Gabriel Bortoleto en el nivel B? Pues en ese momento la explicación que dio es que creía que Bortoleto pues sí es un piloto muy inteligente en pista, pero que le faltaba esa agresividad, que le faltaba ser más rápido. Y pues sobre Doohan no tuvo mucho comentario que emitir, así que con este análisis me gustaría que ustedes mismos hagan su top tier y entiendan quién para ustedes es o ha sido nivel A, nivel B y nivel C en estas 3 primeras carreras. Por supuesto, sin insultar al piloto, es simplemente una apreciación bastante subjetiva. El primero en mi lista es Gabriel Bortoleto. Y yo creo que lo que hemos visto del piloto brasileño es una continuación de esa temporada de Fórmula 2, por lo menos la de 2024, y también su temporada de Fórmula 3, la de 2023, que es un piloto consistente, que no se mete en muchos problemas y que maximiza los resultados o que no deja nada sobre la mesa. En este caso, todas las comparaciones que haremos serán referentes a Nico Hülkenberg, que es su próximo rival y su mayor target de performance. En clasificación, el brasileño ha logrado clasificar adelante de Hülkenberg en 2 ocasiones. Y lo que podemos notar con un piloto que pues se ha caracterizado por ser sumamente bueno en estas condiciones, que estoy hablando de Nico, es que su velocidad a una vuelta es innegable. De hecho, lo ha traducido a cada uno de los compañeros que se le ha sentado al lado. Así que para que Bortoleto esté tan cerca en este aspecto de su compañero de equipo lo veo bastante positivo. Recordaremos que el Gran Premio de Australia fue sumamente complicado por las condiciones en las que se inició la carrera. El circuito todavía estaba mojado, caía lluvia muy poca, pero sí lograba hacer que fueran momentos difíciles en pista y por lo menos Bortoleto lo supo manejar de forma muy adecuada y evitando lo máximo posible de alejarse de los problemas. Hasta la vuelta 46, cuando salió de pista y chocó contra las barreras del circuito de Albert Park. Este accidente fue bastante extraño porque antes de que el Sauber golpeara las barreras, la suspensión trasera derecha se había roto. Error del piloto por haberse salido de pista, creo que fue en la curva número 13, o ya tratarse de un problema mecánico, porque también Bortoleto explicó que en la primera vuelta Hülkenberg y él tuvieron un pequeño toque en la curva número 3. En líneas generales, Bortoleto ha hecho un trabajo bastante decente con el Sauber y es que no se puede pedir demasiado del monoplaza más lento de la parrilla, que sí es cierto que este año se han juntado un poco más respecto a ritmo los 10 equipos, pero sí sigue siendo la constante de que el Sauber está un paso atrás de los demás. De hecho, lo único que me llama la atención de Bortoleto es cómo le cuestan las primeras vueltas, pero es por eso, porque su clasificación termina siendo buena o mejor de la que el carro podría darle u ofrecerle, y ya al momento de la primera vuelta, que hay carros que tienen pues más rendimiento o más performance que el Sauber, lo terminan dejando atrás y él pierde 1 o 2 posiciones tan solo en la vuelta número 1 del Gran Premio. Y sumemos a eso la salida de pista que tuvo en el Gran Premio de China, que no entiendo cómo hizo, pero logró salir de la grava y continuar su carrera pues ya en el último lugar. Y pues sí, lo de Bortoleto no únicamente se traduce en esa velocidad a una vuelta, sino también en el ritmo de carrera,
porque en los 3 grandes premios ha sido bastante consistente con sus tiempos a lo largo de las vueltas y sobre todo muy cercano a los tiempos de Nico Hülkenberg. Hago énfasis en el Gran Premio de China, en el que el brasileño estuvo mucho mejor que el alemán y de hecho su ritmo de carrera al final de las 56 vueltas fue de 12 décimas más rápido que Hülkenberg. En líneas generales diría que su adaptación ha sido bastante buena y es que, claro, toma tiempo adaptarse a estos monoplazas y también no es sencillo manejar un monoplaza que es difícil porque los dos, tanto Hülkenberg como Bortoleto, han hecho saber que es un auto que tiene sus falencias, por supuesto que tiene más debilidades que fortalezas y por supuesto que cuesta sacarle el máximo a un auto que se encuentra bastante atrás en la parrilla. Ahora, hablando sobre el ritmo, en clasificación y en carrera se encuentra bastante cercano a Hülkenberg, como ya mencioné, y lo podría poner o englobar en 1 décima ambas, 1 décima según el día para ambos. Pasamos a un piloto que ha tenido unas 3 primeras carreras sumamente complejas, ya no únicamente por la presión de los medios, sino porque las cosas no le salen en pista, los despistes son cada vez mayores y los accidentes se hacen cada vez más costosos. Y probablemente sepan de quién estoy hablando, es Jack Doohan. Si pudiera usar una sola palabra para calificar cómo ha sido esta primera impresión de Doohan en la Fórmula 1, estas primeras 3 carreras, diría prudencia. La falta de prudencia. No es nada nuevo que el Alpine no es un auto especial, pero creo que al momento de tomar decisiones, el piloto puede decidir si apretar o no, si puede exigir más al auto o no, o si él mismo está en sus habilidades para llegar al límite o extraer el límite del monoplaza. Y me parece que en este aspecto Doohan ha sido bastante imprudente. Ya en su primera salida, su primer gran premio, el Gran Premio de Australia, que de hecho carrera de casa para el australiano, vimos su primer accidente y fue en la primera vuelta de la carrera. Un choque contra los muros del Albert Park lo dejó sin opciones porque su monoplaza quedó a mitad de la pista. En clasificación únicamente pudo clasificar adelante de Gasly en una ocasión y fue la quali del sprint de China, en la que por 1 décima quedó adelante de Gasly. En líneas generales, Doohan está atrás tanto en clasificación como en ritmo de carrera. En clasificación, sus 2 peores clasificaciones son las de Australia y Japón, quedando a 7 décimas de Gasly, mientras que en el Gran Premio de China quedó a 1 décima del piloto francés. O sea, podríamos decir que el Gran Premio de China fue la mejor actuación de Doohan en estas 3 primeras carreras, pero no se salvan de inconvenientes en pista, porque en el sprint tuvo una penalización por su toque con Bortoleto y luego en carrera fue también sancionado por sacar de pista a Isaac Hadjar en la misma curva. Las cosas no fueron a mejor para el Gran Premio de Japón, que fue este último, porque empezamos con que la FP1 no fue realizada por él, sino por Ryo Hirakawa, que es piloto reserva de Alpine. Y aquí esta es una decisión que quizás muchos criticamos de Alpine, y es que si tienes a un rookie, ¿por qué le vas a quitar una de las primeras prácticas libres de la temporada para dársela al piloto reserva cuando tienes más oportunidades a lo largo del año? La FP2 fue su primera salida a pista en el fin de semana, y en el segundo intento de vuelta rápida chocó en la primera curva por dejar el DRS abierto. Este accidente no fue menor, por supuesto, todos quedamos alarmados, pero lo que más causa atención es cómo puede ocurrir que se deje el DRS abierto en la curva 1, entendiendo que en el caso de Suzuka el piloto es quien tiene que cerrarlo manualmente. Como sabemos, cerrar el DRS puede hacerse de 3 formas diferentes, ya sea manual, soltando el acelerador o pisando el freno. ¿Y qué fue lo que sucedió? En el primer intento de Doohan, él no cerró el DRS manualmente, pero sí con esa frenada en la primera curva, que tampoco es común en Suzuka, logró cerrarse y no tener este accidente aparatoso. Ahora, sobre la teoría de si fue algo que probó, un truco que probó en el simulador de Alpine, pues de eso no tenemos más información porque el propio Doohan no quiso hablar al respecto. Pero ya allí estaríamos hablando de problemas de correlación con el simulador y pista, porque es improbable que realizar una vuelta en Suzuka con el DRS abierto en la curva 1
salga positivo. El promedio de diferencia entre Gasly y Doohan, por lo menos en clasificación, es de unas 6 a 7 décimas, y en cuanto al ritmo de carrera, su diferencia en ritmos podría encontrarse entre unas 2 a 3 décimas. En conclusión, y cerrando ya con Doohan, comete muchos errores que se pueden evitar, y de hecho él mismo entendió que luego de ese accidente en la FP2 debía tener mayor precaución, y quizás eso fue lo que terminó ralentizando su fin de semana completo en Suzuka. Avanzamos con un piloto que no tuvo el inicio esperado de temporada, y ese es Oliver Bearman. El Gran Premio de Australia vio una cara sumamente triste para el británico, porque las cosas no se le daban, parecían, y los despistes eran cada vez más propensos. Oli salió en la FP1 y fue más o menos a mitad de la práctica en la que tiene un despiste y su Haas termina en las barreras, y por lo tanto no puede ni terminar la sesión ni entrar a la FP2. Y si era suficiente para Bearman salir a FP3 y que su primer intento termine en las barreras, la cara de los propios mecánicos del equipo Haas fue suficiente para entender que el fin de semana ya no pintaba para nada bien, porque el británico acumulaba muy pocas vueltas en el Haas, siendo su primera carrera en el año y enfrentándose ya directamente a la clasificación y luego a la carrera. La clasificación tampoco siguió bien, y esta vez no fue por un error del piloto, sino que se consiguió que la caja de cambios estaba rota, y así de simple no pudo marcar ni un solo tiempo. A pesar de todos esos inconvenientes durante el fin de semana, Oli fue uno de los pocos rookies en terminar el Gran Premio de Australia. Bearman ha logrado clasificar delante de Ocon en 2 oportunidades específicas: la clasificación del sprint de China y la clasificación para el Gran Premio de Japón, en la que se llevó una mega actuación clasificando 10º. Lo que vimos en el Gran Premio de China fue maravilloso para Bearman, era ese boost de confianza para continuar y seguir intentando, y así por supuesto marcar sus primeros puntos en la temporada. En el caso del británico, él no logra sus primeros puntos en la temporada por la descalificación o como resultado de la descalificación de los 2 Ferraris y de Gasly, sino por su mérito propio. Él solito llegó a la 10ª posición, habiendo clasificado para el Gran Premio de 17º. A razón de la descalificación, no se llevó a un 10º lugar, sino un 7º, y 4 puntos importantísimos a sumar para no solamente su posición como piloto, sino para Haas. Si lo que vimos en el Gran Premio de China fue bueno, lo que vimos en el Gran Premio de Japón fue excelente, porque Bearman, como ya mencioné, clasificó adelante de Esteban Ocon, siendo 10º en la parrilla con su Haas, mientras que su compañero de equipo clasificó 18. La vuelta que le permitió a Bearman entrar a Q2 fue 4 décimas más rápida que la que marcó Ocon durante la Q1. Por supuesto, luego vimos una carrera como la que vimos, una procesión, como se lo hemos llamar, una carrera a una vuelta, esa fue la estrategia, pero también hay que entender que hay un mérito detrás, y de que estas oportunidades no solamente tienen que ser capitalizadas por el piloto, sino también por el equipo, porque por lo que parece el rendimiento del Haas será en carreras contadas en las que pueda sumar. Puntos que destacar sobre las actuaciones de Bearman: número 1, su mentalidad, el cómo salió del Gran Premio de Australia, lo olvidó, continuó e hizo las actuaciones que hizo en el Gran Premio de China y en el Gran Premio de Japón. Y número 2, que está bastante cerca de su compañero de equipo, Esteban Ocon, un respetable Esteban Ocon. En clasificación, en estos 3 primeros grandes premios, se encontraban uno de otro aproximadamente a unas 2 décimas, y en ritmo de carrera se representó lo mismo, tanto a favor del francés como a favor del británico. Avancemos con el piloto que comenzó llorando su temporada y ahora probablemente esté sonriendo y celebrando porque acaba de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1. Isaac Hadjar. Esperar tantos años para conseguir tu oportunidad en la máxima categoría y que tu primera carrera termine en los muros y que ni siquiera hayas podido completar una vuelta competitiva es bastante doloroso, y esto es algo que supo abordar muy bien Hadjar, a pesar de que mostró más sentimientos de lo permitido según Helmut Marko. A pesar de haber terminado en las barreras en la vuelta de formación del Gran Premio de Australia, creo que su clasificación fue excelente, y estando muy cerca a Yuki Tsunoda, que era el líder predeterminado de la escudería. En las 2 clasificaciones que tuvo con Tsunoda como su compañero de equipo no logró clasificar adelante, pero sí estuvo muy cerca del japonés
a una décima del piloto en ritmo de clasificación a una vuelta. Si Hadjar no había marcado sus primeros puntos en la Fórmula 1, no se debía precisamente a errores del piloto sacando el Gran Premio de Australia, sino ya a errores estratégicos del equipo. ¿Por qué sucedió en el Gran Premio de China? Y es que todos fueron a una parada, mientras que Vicard decidió irse a 2. Y esto fue lo que terminó matando cualquier intención de sumar puntos en esta ocasión. Pero a pesar de no tener esos puntos en su bolsillo, se mostró como un piloto rápido y con mucha confianza detrás del volante. Hadjar avanzó a Q3 como único representante de Vicard, además de que logró clasificar adelante del 7 veces campeón Lewis Hamilton, a quien él ha dicho en repetidas ocasiones que admira. Y en los que nosotros como espectadores vimos una cara muy positiva de Hadjar, siendo muy maduro en pista, una mentalidad enfocadísima y sus continuas ganas de aprender y de seguir sumando puntos para el equipo. Si algo puedo destacar de Hadjar es que parece no ser el mismo piloto enojón en la radio que vimos en F2 y en F3, porque antes de hecho de comenzar la temporada, Helmut Marko en una entrevista, y ha sido el único que he citado en este video, dijo que si Hadjar quería lograr algo en la Fórmula 1 debía aprender a controlar sus emociones. Y eso es algo que creo que ha aprendido por lo menos en estos momentos. No hemos visto a un Hadjar frustrado en la radio, pegando gritos, a pesar de que se le presentó un inconveniente bastante feo e incómodo en el monoplaza cuando a partir de la FP3 sus cinturones de seguridad no estaban bien ajustados, le estaba lastimando, y en la Q1 también, y con todo y eso logró hacer un tiempo competitivo, avanzar a Q2 y llegar a Q3. Nuestro último rookie, que está demostrando que esos 9.000 kilómetros de preparación no fueron en vano, es por supuesto Kimi Antonelli. Antonelli arrancó quizás con una clasificación un poco floja, podríamos decir, pero pues entendiendo que era su primera clasificación en la Fórmula 1, lograr un 16º lugar, mientras que su compañero de equipo lograba una 4ª plaza, pues es un poco desmotivante. Pero lo que vimos en el Gran Premio fue una remontada de Antonelli y un espectáculo de adelantamientos y maniobras espectaculares. No son una sorpresa estas actuaciones de Antonelli porque si vieron el video anterior dijimos que el hype de Antonelli era justificado y nos ha dado la razón. Porque sí, no ha logrado clasificar adelante de Russell, pero estas son sus 3 primeras carreras en la Fórmula 1 y ha demostrado tanta confianza detrás del volante, seguridad y un enfoque tan particular, pero que le ha servido muchísimo en estos 3 grandes premios. No se trata de ofuscarse y de frustrarse porque tu compañero de equipo está a 3 décimas, o en este caso en ocasiones a 4 o 6 décimas de ti, sino llegar a la carrera y plantear un escenario diferente, hacer las cosas cómo tú puedes hacerlas y sobre todo tener una comunicación efectiva con tu ingeniero, que es la que él tiene con Bono y que creo que ha sido fundamental en estas primeras 3 fechas. Han sido 3 carreras en las que Kimi ha sumado en cada una de ellas, incluyendo la sprint del Gran Premio de China. Y lo que esperamos de él es que siga creciendo y siga evolucionando, porque esta temporada podríamos estar muy cerca de su primer podio, el primer paso, y de su primera victoria, quien quita, porque creo que la diferencia entre el McLaren y el Mercedes pues no podría ser tan grande, o que como ocasiones en estas que se clasifique muy bien y sea un circuito en el que no exista mucho adelantamiento, tampoco muchas opciones de estrategias locas, se vea una primera victoria de Antonelli, que ya dejaría de ser o se quitaría ese título de piloto más joven en ganar un gran premio de la Fórmula 1, pero que sí le quitó 2 récords a Verstappen en este fin de semana el Gran Premio de Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar un gran premio y el piloto más joven en marcar una vuelta rápida. Me llama gratamente la atención que la menor diferencia entre Russell y Antonelli siempre se encuentre en el ritmo de carrera. Si descontamos el Gran Premio de China, porque el italiano tuvo un problema en su suelo, o sea, estaba dañado, y la diferencia con Russell en el ritmo global al final de la carrera fue de 7 décimas, me parece que lo que podemos tomar, por lo menos en estas 3 primeras oportunidades, son su ritmo en Australia y su ritmo en Japón. A pesar de una estrategia diferente, por lo menos en el Gran Premio de Japón, Antonelli se mostró sumamente rápido y más rápido que Russell en el último stint, por supuesto, porque tenía neumáticos más frescos. Precisamente no hemos visto esa velocidad en clasificación o esa cercanía, que es la que uno podría imaginar de un piloto tan joven y con tanta hambre,
la hemos visto ahora en tramos largos, en distancias largas. Y pues pensando obviamente todo esto podría deberse a esos miles de kilómetros que hizo Kimi antes de subirse a la Fórmula 1 en 2025. Así que según notaciones y tiempos estimados de muchas páginas, F1 Tempo, que es de donde he sacado la mayoría de las telemetrías, pues parece que la diferencia, por lo menos en estas 3 primeras carreras, es que en clasificación están a unas 5 décimas de diferencia, mientras que a tandas largas en carrera están a 1 o 2 décimas aproximadamente. Llama muchísimo la atención y creo que es un punto que resaltar del italiano en estas 3 fechas de inicio. Y si pudiera finalizar con el italiano mencionando esto último, es que todas esas palabras de elogios, esos halagos que se hicieron a Kimi Antonelli, cada vez son más justificados, sobre todo por la madurez que vemos en pista, la confianza detrás del volante y la seguridad de que tiene un equipo que lo respalda. Finalizamos nuestro video con un cuadro de honor en estos 3 primeros grandes premios. Estábamos tomando en cuenta los puntos que han sumado y también entendiendo qué monoplaza tiene cada uno, cómo ha sido su adaptación, su ritmo. Así que quien yo pondría como el rookie que más me ha sorprendido en estos 3 grandes premios sería Hadjar, y el que creo que ha sido pues mejor que el resto. Porque, como ya vimos, ha sido un piloto que a diferencia de sus categorías inferiores se ha mostrado con una mentalidad más enfocada, menos explosivo, más centrado, y creo que eso se podrá mantener a lo largo de la temporada y quién sabe se convierta él en el líder de su equipo. En segundo lugar tenemos a Antonelli, que también creo justificado este puesto porque a pesar de tener un Mercedes y que sea un auto competitivo, se ha demostrado como el piloto que prometía ser. En tercer lugar tenemos un empate con Berman y con Bortoleto, W, porque creo que son pilotos con un monoplaza más complicado de manejar, han tenido sus errores en ciertos momentos que se pudieron haber evitado, pero que su adaptación ha sido excelente, como la de los pilotos número 1 y número 2, y en el quinto lugar se encuentra Doohan, que lamentablemente no ha demostrado una adaptación al Alpine, se ve bastante alejado de Gasly, y pues la presión, los nervios, los errores que se pueden evitar siguen continuando y parece que Doohan no encuentra la solución, por lo menos en estos 3 primeros momentos. Nuestro primer análisis de rookies ha llegado a su fin. Para el próximo análisis serán dentro de 3 carreras. Por supuesto, déjenme saber qué opinan de este formato. Si están de acuerdo con esta tabla de rookies según yo. Por supuesto, si les gusta este contenido, suscribirse, darle like, comentar, compartir, es totalmente gratis. Me pueden encontrar en mis redes sociales. Aquí se las dejo, su fiel servidora. Y espero vernos para otra historia que contar, otro análisis que realizar.